Nuestra aventura en Ciudad de México llegaba a su fin. Nos dirigimos a Tepoztlán, como a 2 horas y media de Ciudad de México. Espera, ¿pero no vas a contar lo que hiciste antes de irte? Hostia, tía, es verdad, se me olvidaba. Quería hacerme un tatuaje del armadillo y había una condición indispensable. El tatuador tenía que ser bochero y Ángel cumplía esa condición. Trabajo. Pues listo. ¿Listo? Ya estamos listos, ya tenemos un nuevo tatu. Aquí ven por la confianza. Gracias, Estamos hermano. en contacto. Y ahora sí, nos ponemos rumbo a Tepoztlán, en Morelos. Tepoztlán se encuentra a 2 horas y media de Ciudad de México. La carretera es bastante buena, pero tiene un par de curvas bastante peligrosas. Si las tomas a la velocidad correcta, no serán peligrosas. Tepoztlán es un pueblo que se sitúa en las montañas de Morelos y es un pueblo con una vibra muy especial. Hay mucha gente de todo el mundo viviendo allá, muchos artistas y se dice que por ahí tal vez puedas ver un ovni. Uno de los lugares para visitar y que no puedes perderte es el Teposteco. Es una pirámide que hay en lo alto de un cerro. Vas a tener que subir muchísimas escaleras para llegar, pero merece la pena. Aunque nosotros nada más llegar, lo primero que hicimos fue encontrar un
lugar tranquilo para estar unos días y relajarnos. Nos encontramos con muchos amigos que hacía mucho tiempo que no veíamos, gente que habíamos conocido en otras partes del mundo y que en Tepoztlán nos volvimos a encontrar. Antes del ascenso al Tepozteco había que probarse y saber si íbamos a ser capaces, así que decidimos subir primero el cerro del Tlachomolco, también conocido como parte de la zona de los corredores del aire. De camino al cerro pasamos por un arroyo donde Cali y Samba, como no, se pegaron un buen bañito. En ese arroyo hay unos árboles que son una maravilla, se llaman sabinos o ahuehuetes y creo que llegan a ser los árboles más anchos del mundo, si no me equivoco. Ándale, ¿qué va? ¿Para la ciruela? No, limón. ¿Ah, para limón? Sí, ya, ciruela ya no, ya se acabó. ¿Ya no? No, ya Ya. se acabó. Otro. Esta zona arqueológica es una pena. Literalmente cortaron la pirámide para hacer la autopista que va de La Pera a Cuautla. Es una pena que hoy en día se hagan esas barbaridades. Algo que fue hecho hace muchísimo tiempo, tendríamos que cuidarlo y poner el interés de ese lugar por encima de cualquier otro.
Desde lo alto de este cerro hay unas vistas increíbles de Tepoztlán. Se ve todo el pueblo y hasta en chiquitito se ve en el otro lado el Teposteco. La caminata es técnica y pesada, pero merece mucho la pena. Y después de la larga caminata, la mejor manera de recuperarse era una cecina de Don Armando. ¿Va a querer gorrito? No quiere él. Mi amigo no quiere. Ya desayuné. Chiquitito. Ya desayuné. Ese lo invitamos chiquitito, ¿va? Uno normal. Hola. En esta zona la cecina es súper famosa y súper rica, así que si estás por aquí, no te vayas sin probar. Para tu pareja. También hay otra carne muy parecida que se llama sopilote y que está que flipas. ¿Con el mismo paquete del cuartito, joven? Parece hombre, pero no. Al día siguiente hicimos otra pequeña excursión, eso sí, sin andar tanto, a un lugar que puedes acceder con tu coche, y es la cancha de fútbol del barrio de San Miguel. Es una cancha que está en un sitio muy guapo, es así como una zona montañosa. Y las vistas de ahí son muy buenas. Si puedes, te recomiendo que vayas al atardecer, porque los colores que se forman en el cielo son increíbles. Y si lo tuyo es más comer que caminar, te recomiendo que vayas al mercado municipal de Tepoztlán. Hay infinidad de comida rica por todos lados, es muy difícil elegir. Pero bueno, te puedo recomendar que pruebes la comida prehispánica. Tiene muy buena pinta. Y tal vez para después de comer que te tomes un tequila infusionado con unos escorpiones o algo así.
Las vistas desde el mercado también son muy muy buenas. Y por fin llegó ese día, el día en el que ascenderíamos al Teposteco. No teníamos ni idea de lo que nos estaba esperando. No sé cuántas escaleras necesitas subir para llegar al Teposteco. Yo creo que más o menos 2 o 3 millones de escaleras, ¿eh? A mí se me hizo eterno y a Jaina igual. Estábamos subiendo y como que entre los dos nos íbamos animando. Cuando uno decidía, no, hasta aquí hemos llegado, vamos a darnos la vuelta, el otro le decía, no, venga, tenemos que llegar. Y así lo fuimos haciendo y al final llegamos a la cima. El templo está situado a 2.300 metros sobre el nivel del mar. El ascenso son más o menos 2 kilómetros de escaleras, piedras y raíces. Tardarás entre 45 y 90 minutos dependiendo de tu condición física. Nosotros lo hicimos en 20 minutos. No, es broma, es broma. Y mereció mucho la pena. Otra vista maravillosa de Tepoztlán. El Teposteco no es solo una pirámide, es un centro ceremonial construido literalmente en el filo de un acantilado. Menudo sitio que eligieron para construirlo. Lo construyeron los xochimilcas y después fue ocupado por los mexicas. Este templo está dedicado a... Ometochtli Tepostecatl. Gracias, Jaine, por la pronunciación. El dios del pulque, la fertilidad y la cosecha. Se decía que protegía al pueblo de las invasiones. Y ahora parece ser que no protege de las invasiones de turistas porque está llenísimo. Te recomiendo que vayas a primera hora de la mañana, porque si te esperas a más tarde, de verdad que va a haber muchísima gente.
para entrar al Teposteco tienes que pagar como 100 pesos. Nosotros, no sé por qué, pero ese día no cobraban, que tenían un problema o algo así. Y pues, por suerte no pagamos. Pero si eres mexicano o residente, los domingos suele ser gratuito. Y si la subida fue lenta, la bajada lo fue mucho más. Había mucha más gente y hubo muchos momentos que teníamos que esperar porque no se podía andar. Aún así merece mucho la pena, de verdad que es una maravilla. Ya de vuelta en el hostal, pues qué mejor manera de relajarse que tumbarse en la hamaca. Parece que Jaime no quemó mucha energía porque llegó y se puso a bailar el hula. Finalmente el armadillo volvía a la carretera. Esta vez nos íbamos a Puebla.
Pero no nos íbamos solos, nos íbamos con nuestra familia favorita, Tripwagen.